no leyeron, pues se lo perdieron. ¿Verdad? Y los que no lo leyeron, se lo perdieron. Quiero comenzar con esto. Una lectura de aquí que el autor realiza. ¿Verdad? Dice, hacemos una demanda de la unción con nuestra fe. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces las personas no reciben el milagro o las cosas que ellos le han pedido a Dios por la falta de fe. Acá en el ministerio yo me he topado con personas que dicen, no, si yo tengo fe, pero yo tengo que ser realista, ¿verdad? Le comento que la realidad no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? En algunas oportunidades yo les he contado que el Señor nos ha mandado a viajar, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo le voy a hacer? Y el Señor es el proveedor, ¿verdad? Porque eso se mueve en base a la fe que usted pueda tener. O sea, no depende de mí, depende de usted. Jesucristo cuando sanaba decía, ¿tienes fe? ¿Verdad? Y la gente le decía, sí, sí, tengo fe. Tu fe te ha sanado, le decía. Es la fe que usted pueda tener. O sea, no depende de mí. Ahí dice el profeta, no tiene unción porque no se me cumplió lo que él me dijo. No depende de mí. Eso depende de usted y la sujeción que usted tenga con el Señor. O sea, si Dios le manda a hacer algo y usted no lo hace, entonces no espere un buen resultado porque no lo va a tener. O sea, aquí no es por la linda cara de Josie o por cómo se mira Wendy con esos lentes tan bonitos poniendo atención. O sea, aquí no depende de eso, ¿verdad? Entonces dice, el Señor nos ha dado el don de la fe para este propósito. El Señor desea que utilicemos nuestra fe para hacer una demanda a los dones de Dios. Muchos nunca utilizan su fe con este propósito. Ahora, ¿con qué propósito? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Con qué propósito usted utiliza su fe? ¿Con el propósito de que Dios le dé mucho dinero? ¿Verdad? ¿Con el propósito de que Dios le permita ayudar a los demás o de hacerse millonario usted? ¿Con qué propósito? Porque cuando Dios ve, o sea, usted a mí me dice, no, yo quiero ayudar a los demás, viera que las necesidades ajenas a mí, cómo me golpean y cómo me duele ver a eso así. Yo quisiera tener para dar. Mucha gente ha venido acá y me ha venido con esa gran mentira, ¿verdad? Y yo sé que me están mintiendo porque el Señor me lo dice. Y se la llevan así de muy santos y espirituales. Mire, yo quisiera tener mucho y hasta me han dicho, mire, si Dios me da eso, yo levanto un templo para que usted predique ahí. Y yo digo, este cuate está perdidamente loco, ¿ah? Fíjese, porque yo eso lo he visto 1000 veces. Hubo una persona que tenía un negocio, fíjese pues. Tenía un negocio de unos pollos. Y me dijo, mire, me dijo, órale al Señor, ahorita voy a ver este negocio y que si este negocio se me da, ¿verdad? Yo me voy a ganar $15,000 diarios, ¿verdad? Y entonces yo tengo la visión, me dijo, de que lo veo ministrando a usted ahí y también yo estoy ahí con usted ministrando. Y es más, ¿sabe qué? Me dijo. Yo le voy a dar, me dijo, eran 3,000 quetzales, ¿cuánto es? ¿En dólares? Como 500 dólares. Son 500, yo le voy a dar $500 mensuales para que alquilemos un lugar para poder poner el ministerio ahí. Bueno, le dije, te lo dijo, ¿verdad? Fíjese. ¿Y qué sucedió? Cuando esta persona recibió el primer pago, no se acordó ni siquiera le volvimos a ver ¿verdad? Por acá. Entonces, ese mismo problema hizo, ¿verdad? Que ella perdiera hasta su matrimonio. Esa infidelidad que esa persona tuvo con el Señor. Entonces, cuando vienen y me dicen a mí, mire, pídale a Dios que se me dé este negocio para que así yo pueda dar. Mentira, yo sé que el Señor no se los va a dar. Aunque yo venga y les diga, sí, dele, no se preocupe, dele.
¿verdad? ¿Saben por qué es? Porque su corazón está lejos de la presencia del Señor, ¿verdad? Y como le repito, ¿verdad? Yo puedo ver eso por la unción que el Señor nos ha dejado tener, ¿verdad? Entonces dice, las congregaciones que están edificadas en la fe tendrán una herramienta que poder usar para recibir los dones de Dios. La fe es un canal mediante el cual fluye la unción. O sea, si usted no tiene fe, ¿verdad? Con todo respeto, papito, usted no va a poder fluir en nada. Para la gloria y honra del Señor, yo les he contado en muchas ocasiones que el Señor a mí me ha sanado de muchas enfermedades. Entonces, y a muchos de ustedes Dios los ha sanado, ¿verdad? De algunas enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mediante la unción que se transmite para que ustedes sean sanos. No es porque tengan un lindo rostro, o porque miren a mí, oh, cómo soy de buena gente, yo ofrendo, diría una hermana, yo ofrendo y diezmo, y por qué el Señor no me trata bien. ¿Cómo está su corazón? Entonces, dicho esto, quiero empezar con el tema del día de hoy, que dice tocar el manto. Una forma muy importante de asegurar de que es usted parte del fluir de Dios y no un espectador, es ir donde está la unción. Al igual que la mujer que tenía el flujo de sangre, tocó el manto de alguien que tenga la unción que usted necesita. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Muchas personas aquí son simples espectadores. Y esto sí, agárrese lo personal. O sea, ¿seré yo padre? Sí, es usted. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque caen como perezosos espectadores, o sea, viendo a ver qué va a hacer, porque no les gusta moverse. Hay muchos que no les gusta moverse. Ay, por favor, venga aquí, aquí lo quiero. Venga aquí, ay, aquí, ¿verdad? Y cuando uno llega, pero no se les mira, pero ni el pelo donde se peinaron. Entonces, todas esas situaciones el Señor las ve. Ahora, yo les quería compartir algo. Hace un tiempo, el Señor vino y le dio la orden a Wendy que tenía que moverse. Ahora, si ella viene y se queda en el lugar donde ella está conforme, la unción no va a llegar a ella. ¿Por qué? Perdón que la utilice de ejemplo, hermana Wendy, pero no es por hacerle daño ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino solo es como poner un ejemplo, porque empieza a haber pereza espiritual y a quedar como un simple espectador. ¿A cuántos el Señor les ha dicho aquí muévanse? ¿Y a cuántos les he dicho les cuesta salir de la puerta de su casa? A otros el Señor les ha dicho tenemos que reunirnos y esta es la hora que yo me quedé esperando. Ay, si es que usted no me avisa. Yo no tengo por qué avisarle nada. Es usted, es su interés. Y cuando usted deja plantado, ¿verdad?, al Señor, entonces Dios lo quita de ese lugar. Y ahora quiero que nos juntemos. Ahora no, mamita. Porque así trabaja el Señor con cada uno de ustedes. Hay quienes me llaman, necesito hablar con usted. Ahora se espera, porque tengo muchas personas que atender. Pero es que necesito su problema. Es una forma del Señor de corregirlo a usted. ¿Por qué? Porque usted no ha pagado el precio. Si Wendy no se mueve, queda en esta pereza espiritual. Si usted no se mueve, usted va a quedar en un perezoso espiritual, pinche espectador. Ahora yo les pregunto, ¿usted quiere quedar así? Respóndame, ¿usted quiere quedar así?
Qué bueno, hermana Wendy, que solo usted dijo que no. Que Dios me la bendiga muchísimo hoy. A los demás, perezosos espirituales, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí. Al igual que la mujer que tenía flujo de sangre, ¿qué fue la característica que tuvo esa mujer? ¿Cuál fue la característica principal que tuvo esa mujer? A ver, contéstenme. Su fe. La fe. ¿Qué más? ¿Quién más? La fe. Fíjense que moverse. El moverse. Ella se movió. Ella fue a buscar. Porque ella creía que con el simple hecho de tocar el manto, ella iba a ser sana. Con ese simple hecho dijo, yo voy a sanar. O sea, si ahí usted se da cuenta que la fe conlleva la acción y la acción era moverse. ¿Me entendieron esa parte? ¿No? ¿O no? Qué bueno, Osvani. Léeme Mateo 9:21, Osvani, por favor. Dice Mateo 9:21. Porque pensaban tan solo con que llegare al tocar la capa quedaría sana. Okay. ¿Se escuchó? Que llegare, ahí estamos, muchas gracias. Que llegare, o sea, el hecho de moverse, ¿verdad? De moverse. A muchas personas, y hoy sí voy a hablar así general, ¿verdad? Muchas personas vienen y el Señor hace que nosotros nos movamos de aquí hasta Arenal. ¿Y sabe qué hacen muchas personas? No tengo cómo venirme, ¿verdad? Y después vienen y me piden rey y me dice el Señor, no, hoy no me lo llevas. Y ustedes se enojan, ¿verdad? Pero no entienden que hay algo que ustedes han hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está sacando a luz que algunas personas lo miran a uno como obligación de andarlo cargando, y obligación no es de nadie, es la fe, y mediante la fe Dios da la orden. ¿Me comprende ese relajo, sí o no? ¿O se lo explico de otra manera? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Ok, entonces, dicho esto, dice, se han dado diferentes mantos espirituales a diferentes personas. Cuando usted toca el manto de un oficio en particular, obtendrá virtud. Escuche esto, obtendrá virtud. El poder es, entonces, el poder de esa unción. No siempre tiene que tocar a una persona físicamente. Puede obtener de esa persona espiritualmente. Haya o no toque físico. La fe es el canal mediante el cual obtiene usted la unción. Es la tubería. Ahora, dicho esto, por ejemplo, ¿verdad? El Señor no nos ha permitido viajar a Chile. Cuando el Señor lo permita, nosotros vamos a llegar. Pero mediante el conocimiento y la palabra y las oraciones que nosotros hacemos desde aquí, ¿verdad? Ellos allá tienen el toque de la unción que Dios nos ha dado. La unción no es algo que usted de la noche a la mañana lo va a tener. La unción se la va a poder impartir una persona que sea ungida por el Señor. Usted puede ser escogido, pero como escogido, usted tiene que ser ungido. Y vemos aquí un ejemplo. El Señor había escogido como rey de Israel, como primer rey de Israel. Ustedes se recuerdan a quién, ¿no? Que lo mandó a ungir por medio del profeta Samuel. Saúl, claro que sí. O sea, Saúl había sido elegido, ¿verdad? Pero hasta que fue ungido,
él pudo ser rey. Lo mismo pasó con ¿cómo se llama David, ¿verdad? El Señor mandó al profeta, le dijo, ¿dónde están tus hijos? Le dijo al papá, aquí están, y él le sacó a los más corpulentos. No, no es y allá venía aquel entelerido, aquel David, así, ay, raquítico, chiquitío, el más pequeño. Dijo, este es el que el Señor va a ungir como rey, ¿verdad? Fíjese, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo es la unción, o sea, la unción es transmitida, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Mateo 14, del 35 al 36, Josie, por favor. Amén. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Muchas gracias. Entonces, el subtítulo dice, seguir rogando. O sea, si usted no ha recibido la sanación, ¿verdad? Es porque usted no ha rogado al Señor. Dice la palabra, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Verdad? Como le repito, si usted está falto de salud en algún ámbito de su vida, ya sea salud financiera, salud sentimental, salud moral, salud psicológica, salud financiera, o sea, cualquier tipo de salud, ¿verdad? Es porque usted no ha rogado lo suficiente. Según el diccionario Webster, rogar significa pedir urgente o ansiosamente, requerir sinceramente, implorar, hacer una súplica. Fíjese todo lo que significa. Significa buscar, en pocas palabras. ¿Quién de ustedes busca de la forma que el Señor le ha dicho que lo busque? Yo sí. Tú sí, ok, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas, ¿verdad? No lo buscan al Señor como Dios quiere. Lo buscan, muchas veces les digo, se quedan sentados como en una iglesia tradicional de donde Dios los sacó. No dan el paso de fe, ¿verdad? Y dicen, ay, sí, cuando llegan a Arena, ay, qué pereza llegar a Arena. Tan lejos que queda. Es poner a un lado el orgullo. Cuando usted no llega a las reuniones, cuando usted no se conecta, usted me podrá poner 1000 pretextos. Gente que dice, tengo que trabajar. Dios sabe que tengo que trabajar. Tengo que cocinar. Tengo que ver a mis hijos. Entonces, ¿usted quiere que el Señor le quite a los hijos? Yo no quiero que Dios me los quite. ¿Usted quiere que Dios le quite su trabajo? Yo no quiero que Dios me quite este trabajo que Dios me ha dado. ¿Verdad? ¿Por qué? Es poner a un lado su orgullo. Uno admite que tiene una necesidad. ¿Cuántas personas? Hay personas acá que tienen una necesidad. Personas que tienen necesidad de una pareja. ¿Verdad? Pero Dios ya les ha dicho, espérese, hombre. Please stand up. Así, espérese. Ya le voy a dar lo que yo le tengo que dar. Pero espérese. Y vienen y como por el pinche orgullo que tienen, prefieren tomar la porquería que les aparece. Y ahí están clavados un montón de personas, ¿verdad? Y muchas veces dicen, ¿y por qué Dios no me da lo que me tiene que dar? Porque la que alteró los tiempos de Dios fue usted, porque no tuvo fe, porque no quiso esperar, porque quiso hacer lo que a usted le daba la gana, porque usted es orgulloso, porque según usted tiene mejores gustos que Dios para su vida, ¿verdad? Que la que Dios tiene para su vida. Y por eso es que hay muchos fracasos matrimoniales, por eso es que hay muchos fracasos en el trabajo,
Por eso es que hay muchos fracasos, ¿verdad?, en los ministerios. Uno admite que tiene una necesidad y busca a alguien que tenga la capacidad de ayudarle. O sea, pero usted, ¿qué hacen muchas personas? Van a buscar con el cantinero. Ay, vengo aquí porque me vengo a echar un trago porque estoy decepcionado. En vez de ir a buscar de Dios usted. A menos que usted reconozca la necesidad que tiene de la unción y su profunda dependencia de ella, nunca hará una demanda de ella. Ahora voy a hacer otro paréntesis acá. Hace algún tiempo, yo les conté a ustedes que el Señor me hizo pasar por un desierto, ¿verdad? Cuando yo le pedía a mi esposa al Señor, el Señor me decía, es así, asá, tu mujer es así, asá, pero sabe esperar. Y en el camino se me presentaban muchas tentaciones. Mas, sin embargo, yo pude salir adelante con esas tentaciones. Y llegó el momento de la promesa del Señor. Muchos caen en ese error, porque vienen así como Abraham cayó en el error que vino y se dejó manipular por la mujer. Le digo, mira, yo ya estoy viejita, le digo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ahí está mi sirvienta, llegátela a ella, tenía un hijo y yo como que yo lo hubiera parido, yo lo voy a querer como que era mi hijo. Pero esa no era la promesa que el Señor le había dado. Se adelantan a la promesa. No saben esperar los tiempos de Dios. Entonces dice, Jesús siempre respondía a las personas que le hacían una demanda por medio de su hambre de las cosas de Dios. Él nunca despidió con las manos vacías. El principio espiritual que vemos aquí es lo que yo denomino la ley de provisión y demanda. Donde no hay demanda, no hay provisión. Los cristianos apáticos y pasivos no reciben mucho de los dones de Dios. Ahora, ¿por qué no reciben? Porque no tienen fe, porque son incrédulos. Cuando nosotros hemos estado predicando, ¿verdad? Yo sé, porque el Espíritu Santo me lo dice, ¿verdad? Quienes tienen fe y quienes no. Dependiendo la fe que los hermanos tengan, es el mover y el fluir espiritual, ¿verdad? Y Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural con una persona que tiene fe. Pero si usted no tiene fe, usted viene, y porque he tenido eso, las personas vienen y me llaman y me dicen, mire, pastor, por favor, dele palabra a esta persona. Y viene el Señor y me da y le doy la palabra que sea. Pero hay otras personas que me llaman, mire, pastor, ¿le puede hablar a esta persona? Y solo lo único que le digo son buenos días. ¿Por qué? Porque la fe que ellos tienen no es suficiente para que Dios les les abra ese canal para recibir la palabra, porque no hay fe. Lo único que el Señor sí lo sabe, yo no lo sé, pero lo que puede pasar es que lejos de aceptar la palabra, blasfemen esa palabra. Haya una crítica, ¿verdad?, para la palabra que el Señor les va a dar. Y el Señor eso sí lo sabe. Ahora, existen ocasiones que el Señor les da palabra, ¿verdad?, para llevarlos a otro nivel de fe. Pero se les da la palabra y con la misma las personas se retiran, se alejan, ¿verdad? Me ha tocado estar con personas que el Señor viene y les dice, mire, yo le voy a dar, dice el Señor que le va a dar esto, y que esto y esto y esto. Mire, cabal, eso le estoy pidiendo yo al Señor y ya lo fui a ver las cosas, ¿verdad? Dios les habla así de clarito para que ellos sigan buscando. Lejos de buscar, ¿verdad?, lo que hace es seguirse atrasando. ¿Por qué? Porque no buscan la unción por medio de la cual el Señor les habló.
Ahora, quiero pasar al siguiente subtítulo, que es crear una demanda. Los incrédulos no demandarán de la unción, pero los creyentes sí lo harán. Donde hay milagros, la gente se reunirá gustosamente. Su nivel de fe se elevará y demandarán más de la unción. Ahora, yo les voy a preguntar algo, ¿verdad? ¿Ustedes han recibido milagros aquí en este lugar? Levánteme la mano si lo ha recibido. No se quede callado. No se quede ahí. Cristiano perezoso. Levánteme la mano. Ahora, ¿qué? Fíjense pues. ¿Verdad? Ahora, si lo han recibido, ¿verdad? Si ustedes lo han recibido, ustedes lo han testificado. Y si lo han testificado, ¿por qué hay personas que vienen y no se quedan? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque esas personas no tienen fe y no quieren hacer los cambios que Dios les ha pedido. Estamos hablando de la fe. Todo ahorita redunda alrededor de la fe y la unción. Fe y unción, ¿verdad? Si usted tiene fe, va a tener unción. Si usted no tiene fe, no va a tener unción. Y entonces, si no tiene fe, no va a poder despertar al Espíritu Santo para que le hable a usted. A muchos yo les he contado que Dios nos habla de todas las personas, pero no a todas las personas nos deja darle esa palabra. ¿Verdad? Dice, donde hay milagros, la gente se reúne gustosamente. El último milagro que yo recuerdo ahorita es el de la sanidad de Melissa, ¿verdad? Es el último que yo recuerdo ahorita. No sé si por el momento han habido varios, o han habido más milagros, no me recuerdo ahorita. Pero ¿por qué ella recibe ese milagro de sanidad? Porque Dios nos ha pasado por un desierto para saberle enseñar a activar esos milagros de sanidad. Porque Dios viene y la sujeta, ¿verdad? Y ahí, cuestión de ella, si el día de mañana viene y dice, no, ya me cayó mal Rubén, entonces me voy, porque como Dios está en todos lados, ok, le dice, no hay, goodbye, ¿verdad? Que te vaya bien, no hay problema, y en menos de 2, 3 años, ella tiene 1000 veces peor la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios la trajo a este lugar, ¿verdad? Para sanarla, porque Dios le iba a hablar a ella directamente cara a cara en este lugar. ¿Verdad? O sea, usted está aquí porque a Dios se le plació, ¿verdad? Hablarle en este lugar. Se lo voy a poner como ejemplo. Hay veces que el Señor viene y nos dice, cuando el Señor nos ha mandado a otros lugares. El Señor vino y nos dio una palabra y nos dijo, se van a ir para España. Fíjense que de Guatemala para España, yo creo, no sé si son 14,000 o 16,000 kilómetros, por ahí más o menos, los que nos tuvimos que mover para que el Señor nos fuera a dar un conocimiento, un discernimiento. Y nos dijo el Señor, allá los voy a tener tranquilos y seguros, en un pueblo que se llama Seguría, que en nuestra vida pasó por la mente que existiera ese lugar, ¿verdad? En nuestra vida. Y cuando llegamos a España, nos vamos a un lugar que se llama Tembleque. De Tembleque para Seguría son aproximadamente como 1 hora y algo. Como 1 hora y algo, ¿verdad? Como 1 hora y media, ¿verdad, Claudina? No sé si tú sabes más o menos. Hagamos de cuenta que 1 hora y media, ¿no? Hagamos de cuenta que son como 100 kilómetros, por ahí más o menos. De Tembleque a Seguría. Fíjese. Y de ahí de Seguría nos llama una persona y nos dice, yo les voy a alquilar mi casa. Y ahí fue donde el Señor nos llevó, y las diosidencias del Señor, ahí conocimos
a un personaje que se llama Claudina, ¿verdad? Fíjense, entonces son las diosidencias que hace el Señor. Si nosotros no nos hubiéramos movido para allá, usted no conociera a Claudina acá. Y por medio de Claudina tampoco conociera a una Josie, ¿verdad? O sea, si nosotros no le obedecemos al Señor en movernos, no vamos a tener unción. Si usted no le obedece al Señor en moverse, ¿cómo quiere que el Señor lo utilice? Yo quiero que el Señor me utilice con gran poder, pero desde aquí de mi casa, en la comodidad de mi casa, porque aquí me siento bien tranquilo y seguro. Sus narices, hombre. ¿Verdad? Eso no es así. ¿Verdad? La incredulidad siempre obstaculizará el fluir de la unción, pero la fe libera el fluir. Cuando una persona, pongamos que aquí estamos reunidos, las camaritas que yo miro aquí, 9 camaritas, ¿verdad? Estamos reunidos 9 camaritas, pero hay una persona que es incrédula con una persona, esa persona obstaculiza el fluir del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se va a revelar a una persona que no se lo ha ganado. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar las perlas a los cerdos. Qué duro, ¿va? Y qué fuerte esa palabra. Me está diciendo cerdo a mí. Ahí dicen la palabra, y si usted se considera un cerdo, pues ese es su problema, ¿verdad? Pero si usted no ve los milagros que Dios está haciendo en las demás personas, y usted sigue con aquello, a eso pasó, buscándole el raciocinio a las cosas, ¿verdad? Fíjese, entonces eso no va a pasar. Siempre va a haber un impedimento en la fe. Dice, Tembleque a Seguría es 1 hora, 148 kilómetros. Gracias, Claudina, por el dato. Son 148 kilómetros que nos tuvimos que mover aún más. De los 1000, de los 10, no sé si 14,000 a 16,000, por ahí más o menos. No sé si son hasta 18,000. O sea, súmele más o menos 148 kilómetros más para ir a tener más conocimiento, a ir a tener más unción, para moverse y tener más revelación, ¿verdad? Quiero que por favor me acompañen a Mateo 5:30. Josie, por favor. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Amén. Muchas gracias. Dice, la fe demanda la unción. La fe libera la unción. La incertidumbre bloquea la unción. La mujer recibió su sanación porque ella se movió, accionó y creyó que ella iba a ser sana, ¿verdad? Con el simple hecho de tocar el manto de Jesucristo. Yo voy a tocar el manto de ese hombre, y con solo tocar el manto de ese hombre yo sé que yo voy a ser sana. ¿Quiénes han tenido esa fe acá? Mucha gente viene y dice, yo sí tengo fe, y cuando el Señor les prueba la fe, se me quedan, pero no llegan pero ni a medio palo, o sea, ni a la mitad llegan. Dicen, yo tengo fe que Dios no me va a desamparar económicamente, pero mucha gente viene y deja de diezmar, dejan de ofrendar, dejan de darle a Dios lo que es de Dios, dejan de darle las primicias al Señor. Entonces, eso significa que tienen una incredulidad porque piensan que les va a hacer falta todo. Es que yo no diezmo porque fíjese que si yo diezmo, ya hice cuentas que no me va a alcanzar. O sea, por haber hecho cuentas, crea lo que no le va a alcanzar. Y cuando usted aprende a diezmar y a ofrendar, usted se va a dar cuenta de que cuando haga cuentas después que usted ya diezmó y ofrendó, no le va a cuadrar el asunto. O sea,
sus activos van a ser más grandes que sus pasivos y todavía le va a sobrar y le va a sobreabundar. Nosotros aquí hemos visto hace un tiempo no muy lejano, hará como un mes, 2 meses más o menos, vimos un milagro de la multiplicación de la comida, como cuando Jesucristo elevó los panes y los peces y dijo, Señor, por favor, le dijo. Y cuando bajó, la comida se había multiplicado. Era un día que estábamos allá donde Evelyn y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, ¿verdad? Y cuando sentimos, no sé, ahí en la casa de Evelyn habíamos como entre 20 y 25 personas. Y a todos nos alcanzó la comida hasta para repetirnos. Imagínense, para 50 personas. Si las 50 nos hubiéramos querido repetir, las 50 nos repetimos. ¿Verdad? Yo no me repetí porque yo le dije a Evelyn, no, yo ya estoy lleno. Y Evelyn, no, hombre, come más, ahí hay más. Y come más, y come más. Y yo, no, ya me llené, le digo yo. Fíjese, pero hubo una multiplicación ahí de comida. ¿Cómo? No nos pregunten, pero de que la hubo. ¿Verdad? Es una forma. ¿Por qué? Por el corazón que ella tiene. Porque ella siempre está queriendo dar más. Si esa mujer no da más, porque todavía Dios no le ha dado para que ella dé más. Pero si ella tuviera más, ella da más. Pero muchas personas no entienden ese principio, no entienden la forma en la que Dios opera. Cuando Dios le pide a usted, es porque Dios le quiere dar más. Pero dice, no, usted se quiere aprovechar de mí. Si yo no tengo nada que ver con usted. 2 personas me ha puesto el Señor a decirle, dice el Señor que usted tiene que dar más, ¿verdad? Hace unos días el Señor me daba un versículo para una persona. Lo voy a leer aquí. Permítanme un segundo. Se los tengo que leer. Solo me va a tener un poquito de paciencia. Disculpen, por favor. Tengo que buscar porque eso ahorita me dijo el Señor que se lo dijera. Vino el Señor y me dio este versículo. Permítanme. ¿Dónde lo tengo? Señor Padre bendito Jehová. Discúlpenme porque se los tengo que dar porque el Señor me dice que se lo dije. ¿Dónde está, Señor Padre bendito Jehová? Tanto que escribí con esta persona que ya no me aparecen aquí los versículos. No le puedo decir ni qué versículo es porque yo no me lo recuerdo de memoria. Aquí está, ya lo encontré. Aquí está. Amós 4:5 dice, quemen pan con levadura como ofrenda de acción de gracias. Pregonen, anuncien ofrendas voluntarias. O sea, la ofrenda tiene que ser voluntaria, ya que eso es lo que les gusta o lo que les gusta, oh hijos de Israel, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le está pidiendo a esta persona? Es una ofrenda especial. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere desatar en esa persona. ¿Copiado o no? ¿Me entendieron o no? ¿Hablé en español? ¿Sí? Ok. ¿Verdad? O sea, yo no le estoy diciendo hágalo usted, aunque sí me dice el Señor, sí es para nosotros. ¿Por qué? Porque yo lo que entiendo es que ahora que viene la profeta, ¿verdad? Le tenemos que dar una ofrenda. Hay que ofrendar, hermano. No hay que ser de aquellos tipo garrapatas, tener un espíritu de garrapata, que ser más agarrado que una garrapata en una vaca ahí prendida, ¿verdad? Tenemos que ser dadivosos, ¿verdad? No tenemos que ser el espíritu ese, ¿cómo se llama? De murciélago. ¿Usted conoce los murciélagos? No. Yo no sé si Claudina, allá en España no me acuerdo si habían murciélagos. ¿Conoces los murciélagos, Claudina? Sí, ok. Los murciélagos llegan y solo chupan la sangre de los animales. O sea, el espíritu de murciélago es aquellas personas que solo chupan de la unción y se van. Chupan de la unción y se vuelven a ir. Pero en algún momento quieren llegar a chupar esa unción y ya no va a haber unción para ellos. ¿Verdad? Usted tiene que tener cuidado en ese tipo de personas. Dice, la fe viene por el oír, ¿verdad? Por eso necesitamos oír sobre la unción. Necesitamos enseñar con respecto a la unción.
Eso tanto que hablamos aquí de la fe. Yo no sé si ustedes se han dicho, ay, ¿por qué tanto de la fe? ¿Verdad? La fe es algo, es el starter, es el conector para poder arrancar y poder salir adelante. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener fe. Dice como siguiente título, subtítulo, ¿qué es la unción? La palabra unción está tomada de la palabra griega charisma. Charisma significa un ungüento o untar con aceite. Charisma significa ungüento o untar con aceite. ¿Verdad? Ese untar con aceite es que el Señor nos da para poder fluir en el Espíritu. No podemos ser pasivos y esperar recibir de esos dones. Debemos ser activos con nuestra fe. ¿Cómo es un cristiano activo? Es un cristiano que se mueve, un cristiano que busca, un cristiano así como la mujer, ¿verdad? Estaba enferma, ella salía a buscar. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Cuando Pedro pasaba, dice que la gente sacaba de sus casas a los enfermos porque tenían la fe puesta en Dios, que con el simple hecho de la sombra tocara la sombra de Pedro, tocar a esos enfermos, la gente enferma iba a sanar. Pero usted no puede, ay, viera que estoy enfermito, y aquí estoy, y no quieren ni siquiera ir al médico, o sea, no se quieren mover, ay, no, viera que es que tengo que madrugar mucho. Desafortunadamente en las áreas rurales así pasa, tienen que madrugar demasiado para ir con el médico. ¿Verdad? Pero hay gente que, ay, imagínense, yendo con el médico, que no se necesita fe, se necesita solo accionar. Ahora, si usted quiere accionar la fe, tiene que madrugar, caminar e irse. Viera que yo no voy a las reuniones porque, pobrecito yo, viera que no tengo cómo moverme. Cuando usted trabaja de esa manera, Dios no se mueve por usted y Dios no pone a que nadie se mueva por usted, porque esa es una manera mediocre de actuar del ser humano. Con todo respeto lo voy a contar porque esta muchachita Katy lo contó. El Señor me dio la orden que yo viniera y la fuera a dejar allá, Arenal. Ese día me tocó madrugar, fui a dejar a Dani a la escuela, después de ahí salí para allá, la fui a traer, pum, la fui a dejar, y ahí regreso, y vine aquí a las 6, a las 6 ya a la hora de la prédica, 6:30, ¿verdad? Pero fue una orden del Señor. ¿Por qué? Porque Dios en algo se agradó con ella. Algo pasó con ella. O algo, si no se agradó con ella, por medio de ese momento que íbamos a pasar ahí, ¿verdad? Dios iba a volver a llenarla de la unción. Cuando las personas se retiran del líder que Dios les ha puesto, la unción empieza a decaer, la fe empieza a decaer. Y por eso es que muchos se quedan ahí perdidos en el espacio. ¿Se acuerda de aquel programa que decía Perdidos en el Espacio? Es un programa ya muy viejito, ¿va? Tiene como 200 años, dice, de aquellos mis tiempos, dice, Perdidos en el Espacio, con el señor Smith, ¿verdad? Solo me acuerdo del señor Smith, que siempre se vivía renegando el señor Smith, y también creo que estaba el señor Spock, no me acuerdo, algo así, por ahí más o menos. En el libro de Hechos 28, del 8 al 10, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas
atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Este es un principio que usted tiene que aprender en el libro de Hechos 28 del 8 al 10. Ahí hay un principio y hay una llave para que usted reciba bendiciones, ¿verdad? Luego dice, después de que el padre de Publio fuese sanado, toda la isla de Melita llegó a ser sanada. Ellos demandaron de la unción que había en la vida de Pablo. Observemos que ellos honraron a Pablo con muchos honores. Honra al siervo de Dios es una clave para recibir de la unción en su vida. La escritura declara que la gente llegó. Ellos llegaron con los enfermos, esperando ser sanados. Ellos pusieron acción de fe y llegaron. Usted descubrirá que la mayoría de las personas que recibieron milagros de Jesús o bien llegaron o fueron llevados a él, muchos le rogaban. ¿Ya vio dónde voy? Más o menos saben dónde voy. Si leyeron, si saben dónde voy. Okay. O sea, tenemos que rogarle al Señor. Dice, en el libro, siempre en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, sanados. ¿Qué quiere decir? Cuando usted busca, usted es sanado. Dios no va a ir detrás de usted. Usted tiene que buscar el lugar donde Dios lo puso. No sé, yo no me acuerdo ahorita, con alguien hablaba esta semana, no me acuerdo, y me dijo, es que yo soñé que me decían que tenía que ir ahí con usted, donde usted vive. ¿Verdad? Yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted se mueva. Ay, pero es que ahorita no voy porque no tengo plata. ¿Cuándo ha necesitado plata el Señor? Para mover. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos a personas salir de las ciudades alrededor de Jerusalén, donde haya demanda, hay provisión. Había suficiente unción para sanar a todos. Aquellas personas hicieron una demanda a la unción que fluía de los apóstoles cuando la gente llegaba a reuniones, a veces desde largas distancias, y hacen una demanda al don, recibiendo milagros. ¿Va a demandar usted esa unción? ¿Se van a empezar a mover, mis hermanos? ¿O todavía van a quedar ahí? Ay, no sé, tal vez. Wow. Pero, fíjese. Y ya con esto no les voy a quitar más tiempo. Con esto voy a terminar. Hay momentos en la presencia del Señor, es que la presencia del Señor es espesa como una nube en un servicio. Cuando la unción está presente hasta ese grado, lo único que necesitamos hacer es usar nuestra fe para demandar de ella. Sanidad, milagros, ¿verdad? Y los milagros llegan como resultado de hacer una demanda de la unción. Pero solo recuerde que esa unción depende de la fe. Y si hay un incrédulo dentro de la congregación, dentro del grupo de personas reunidos, esa unción no va a ser espesa y usted no va a poder sanar.
¿verdad?